Bien, estimados estudiantes, muy buenas noches nuevamente. Bienvenidos sean todos a la clase, ¿cierto?, de Historia y Geografía. Con el día de hoy, que la clase, ¿cierto?, se titula como tal, clase de síntesis, ¿cierto?, unidad número 1, Geografía Humana de la Región, con el nombre, ¿cierto?, de su queridísimo profesor. ¿Ya? Ven la pantalla, ¿no? Por favor, ahí necesito que me confirme con una manito, si quiere me dice sí, si quiere Sí, dejar, profe, ya. sí se ve. Perfecto. Muy bien. A ver, lo primero que hay que entender, y de aquí ya nos vamos de lleno, así que traten, ¿cierto?, de tomarse donde sea de su silla para que puedan entender, ¿ya? Lo primero que hay que entender, queridos estudiantes, y que esto es vital también para poder comprender, no sé qué pasó, vamos de nuevo. Ya estarán motivados, ahí sí. Lo primero que hay que entender, queridos estudiantes y queridas estudiantes, respecto a esta unidad, es que la base de estudio va a ser por sobre todo la relación, y lo voy a repetir, la base de todo va a ser la relación entre el hombre, hombre y mujer, ¿cierto?, como especie, y el medio. Cuando yo hablo de medio, hablo de espacio natural, hablo de planeta Tierra, ¿ya? Y cuando hablo de hombre, perdón, de sociedades, ¿ya? Hablo de hombres y mujeres, ¿bien? Y esa es la base. Lo que nosotros estamos estudiando durante este primer trimestre es la relación, ¿cierto?, que existe, que va a ir desarrollándose, dinamizándose, transformándose, como lo hemos venido analizando, a través, ¿cierto?, de estos espacios que van a ser interactivos entre ellos, ¿ya? Y eso es vital que usted lo pueda comprender, ¿ya? Porque para eso, ¿cierto?, nosotros estamos hablando de geografía humana, para eso, ¿cierto?, nosotros hemos podido desarrollar el concepto de, por ejemplo, demografía, de situaciones específicas de población, entre otras cosas, ¿ya? Siempre esa va a ser la base, ¿ya? Cuando nosotros chicos hoy y chicas, queridos estudiantes, hablamos sobre el objetivo ya de la clase de hoy día, por sobre todo va a ser, antes que todo, reconocer y recordar conceptos generales, ¿ya? Esta clase tiene como la posibilidad central. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Gloria, buenas noches. Tiene, Disculpe el atraso. no se preocupe, tiene, ¿cierto?, como base general el poder ampliar los conceptos que nosotros hemos venido trabajando, ¿ya? Y que evidentemente, ¿cierto?, son variados, pero la idea es hacer un barrido general respecto a esto, ¿bien? Y los primeros, ciertos conceptos que nosotros habíamos analizado es el concepto del ser humano y su medio, ¿ya? No voy a preguntar directamente, ¿cierto?, qué opinan ustedes de esto o qué era lo que habíamos visto, ¿ya? Para poder hacer un poco más extensa, ¿cierto?, la explicación y de esa manera ser un poco más práctico. Sí o sí, dentro de esta perspectiva demográfica, por sobre todo, tenemos que entender, queridos estudiantes, que el hombre y su medio siempre están en relación. Y de hecho de eso se trataba, perdón, el primer trabajo, ¿ya? Que estaba asociado, ¿cierto?, a reconocer cuál es la importancia del medio por sobre, ¿cierto?, el espacio social y, por supuesto, qué relaciones tenía, ¿cierto?, frente a eso. En distintas clases pudimos observar, pudimos destacar y pudimos analizar que en definitiva el ser humano no puede vivir sin su medio natural, es altamente dependiente, porque todo lo que hemos construido y nosotros mismos desde una categoría biológica, en términos de especie, somos parte de un medio natural, ¿bien? Otra cosa es que podamos dividir, ¿no es cierto?, entre sociedad y medio, ¿cierto?, entre lo que el ser humano ha construido y lo que el espacio natural nos aporta, ¿ya? Pero siempre va a existir esa codependencia, esa interdependencia, esa dependencia por parte, sobre todo, del ser humano hacia el espacio natural, ¿ya? ¿En qué sentido? En que en definitiva el espacio natural es quien nos ofrece, entre otras cosas, las materias primas, ¿cierto? Y el espacio de sustentabilidad base de todas las sociedades, ¿ya? Lo hemos visto en algún momento a través de la agricultura, a través, ¿cierto?, del desarrollo de materias primas, ¿cierto?, de actividades primarias, a través de minerales, de materiales, etcétera, ¿ya? Y hacíamos, ¿cierto?, o establecíamos este ejemplo respecto de que desde la vestimenta que nosotros traemos hasta la casa que nos rodea, todo es en base a lo que nosotros podemos extraer, por ejemplo, del medio natural, ¿ya? Los muros, ¿cierto?, con el cemento, el algodón, ¿cierto?, a través de la ropa, por ejemplo, los lentes, ¿cierto?, con la arena y el tratamiento que se aplica, entre otras cosas, ¿ya? Siempre como verdad absoluta, bajo este contenido, vamos a entender que el hombre es altamente dependiente, las sociedades humanas son altamente dependientes de los espacios naturales porque es en definitiva, queridos estudiantes, lo que nos permite vivir, ¿ya?
es como decir que el espacio natural tiene el aire, por supuesto, ¿ya? Sin el espacio natural que nos ofrezca el aire no podemos sobrevivir porque efectivamente nos faltaría el oxígeno y moriríamos, ¿ya? Hasta ahí, ¿se entiende ese enlace que existe entre uno y otro y por qué el ser humano es dependiente de su espacio natural? ¿Se entiende, queridos estudiantes? ¿Sí? Si no, dígame al tiro, porque este es el momento. Ya, perfecto. Avanzo entonces. Frente a eso, vamos a hablar, ¿cierto?, que la dependencia se basa o se torna referente o preferentemente, ¿cierto?, al desarrollo base de las sociedades. Todo lo que hemos podido ser capaces de construir, de desarrollar, desde, ¿cierto?, el primer hombre que generó esta fricción entre dos piedras y provocó el fuego, hasta, ¿cierto?, los últimos cohetes que han sido lanzados al espacio, todo ha sido producto y en base al espacio natural, ¿ya? Desde ahí viene la dependencia, ¿cierto?, que nosotros hemos establecido. Incluso hasta las bases sintéticas de cualquier cosa se basan en el espacio natural. Y esto construye una realidad social específica, ¿ya? Desde distintas perspectivas y a razón, ¿cierto?, de el medio y la conexión que podamos tener respecto de él, ¿ya? Esto es el primer espacio, entonces, que usted tiene que considerar para poder trabajar en la primera unidad, ¿ya? O en lo que va a entrar, ¿cierto?, en el contenido específico, ¿ya? Idealmente es que usted lo establezca. Ahora, cuando nosotros tenemos estas verdades, ¿cierto? Esta idea de que el hombre y su medio son dependientes entre sí y por sobre todo el ser humano frente al espacio natural, ¿ya? Hay ciertos conceptos bases que nosotros tenemos que trabajar y que van a ser introductorios a lo que hemos estado, ¿cierto?, trabajando durante todo este primer trimestre. Conceptos tales como geografía, geografía humana, demografía, censo y pirámides de población, ¿ya? 5 grandes conceptos que nos van a articular en torno a la temática de la geografía, ¿cierto?, regional, la geografía humana regional, que es el nombre, ¿cierto?, de la unidad, ¿bien? Y yo esto se los voy a mandar, no se preocupe. Estar atentos más que nada a la explicación que al estar, ¿cierto?, escribiendo referente a lo que está acá, ¿ya? Si desea tomar apuntes no hay ningún problema. Cuando nosotros hablamos de geografía, y leo textual, se entiende como esta ciencia, recuerden que es una ciencia porque tiene un objeto de estudio definido, ¿ya?, que estudia y describe la superficie de la Tierra, ¿ya? ¿Cuál es el objeto de estudio de la geografía? La Tierra. ¿En qué dimensiones? En aspectos físicos, actuales, naturales o como lugar habitado por la humanidad, ¿ya? La geografía es eso, la base del estudio geográfico como ciencia va a ser el estudio y la descripción de la superficie de la Tierra, en diferentes aspectos, físicos, actuales, naturales, en correlación, ¿cierto?, de las sociedades con el medio natural, entre otras cosas. Y esta va a ser nuestra gran madre, ¿cierto? Esta va a ser nuestra gran matriz. De aquí en adelante, todos los discursos que nosotros hemos podido ir trabajando, desarrollando, ¿cierto?, apropiándonos a través del contenido, van a surgir desde este espacio, ¿ya? Todo lo que nosotros hemos estado haciendo, chicos y chicas, queridos estudiantes, ha sido a razón del estudio de la geografía, ¿ya? Que nosotros, ¿cierto?, la clase pasada, por ejemplo, hayamos analizado, ¿cierto?, los roles sociales de las mujeres, ¿ya? Por ejemplo, o sea, más de alguna, yo creo que se acuerda, que fue una clase como bien entretenida, evidentemente eso es geografía, ¿ya? Porque estamos estudiando, por ejemplo, las relaciones sociales, ¿cierto?, que se desarrollan en un espacio natural, por ejemplo, ¿bien? Siempre la geografía va a ser nuestra base. Sin embargo, cuando nosotros vamos, ¿cierto?, introduciéndonos en la temática de la geografía regional, tenemos que hacer uso de una subciencia, ¿ya? Así nosotros lo hemos llamado, que es la geografía humana, ¿ya? Y que a diferencia quizás de la geografía como tal, ¿cierto?, es la rama, ¿cierto?, es el enlace, es el brazo, ¿cierto?, es la herramienta que utiliza la geografía pura, ¿cierto?, que es la primera que está acá arriba, para, ¿cierto?, dedicar el estudio, descripción y análisis de las relaciones entre los grupos en un espacio físico, ¿cierto?, en el que viven, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto o cuál es la gran diferencia de una y otra? La geografía por sí sola, ¿ya?, estudia la superficie de la Tierra en aspectos físicos, naturales y también, ¿cierto?, como lugares habitados por la humanidad, ¿ya? Sin embargo, la geografía humana lo que está haciendo es acotar todo esto, queridos estudiantes, que estudia la geografía, a este espacio, solo a este, ¿ya? Nosotros acá no hemos visto vulcanología, no hemos visto climatografía, espacios de clima, ¿cierto? No hemos visto, por ejemplo, oceanografía, ¿cierto? No hemos visto biodiversidad,
que es lo que estudia la geografía, ¿ya? Climatografía, eso quería decir, ¿bien? Pero efectivamente, ¿cierto? Sí nos abocamos a estudiar el espacio humano respecto a la superficie natural de la Tierra. Y a eso nosotros le vamos a llamar geografía humana, ¿ya? Como aquella rama, ¿cierto?, de la geografía que se dedica al estudio, la descripción y el análisis, todo lo que hemos estado haciendo, de la relación entre los grupos humanos con el espacio físico en el que viven, ¿ya? Y acá hay un factor que también es necesario, ¿cierto?, determinar, ¿ya? Que es el factor tiempo, ¿ya? Recuerden que el espacio y el tiempo constantemente nos van a estar acompañando como factores determinantes para el desarrollo de la geografía humana, ¿ya? ¿Por qué? Porque todas las sociedades son cambiantes, ¿ya? Una sociedad o una misma sociedad en 10 años, ¿cierto?, de análisis versus 30 años de análisis son totalmente diferentes. ¿Son las mismas personas? ¿Es el mismo lugar? Sí, pero el tiempo, ¿cierto?, hace lo suyo y va mutando. ¿Bien? Hasta acá. ¿Hay alguna duda o consulta? ¿Algo que no quede claro? ¿Vamos bien? Ya. Usted me avisa nomás, porque yo voy como avión. Así que usted me avisa y yo me detengo, no hay ningún problema. ¿Ya? Cuando entendemos que estamos estudiando la geografía desde la geografía humana, ¿ya? Siempre vamos a ir particularizando un poco más este contenido, hasta llegar a lo que nosotros hemos entendido como la demografía, ¿ya? Entienda, ¿cierto?, la geografía como un gran recipiente, que adentro tiene, ¿cierto?, un recipiente más pequeño que se llama geografía humana, y que este mismo tiene un recipiente incluso un poco más pequeño que se llama demografía, ¿ya? Y la demografía va a ser entendida netamente, ¿cierto?, como el estudio estadístico, cuantitativo, de las poblaciones humanas según su estado, primero, y distribución en un momento determinado o según su evolución histórica, lo que hemos venido conversando, ¿ya? O sea, ¿cuántas personas hay? ¿De qué sexo son? ¿Bien? ¿En qué rango etario se encuentran, por ejemplo? ¿Bajo qué aspectos, ciertos temporales determinados? ¿Bajo qué aspectos físicos o contextos, ciertos determinados? Todo esto asociado a el interés estadístico de la demografía, ¿ya? Que es el estudio de la sociedad en términos cuantitativos. Recuérdenlo, cuantitativos, ¿ya? Siempre cuantitativos. Y la demografía, que esto ya es algo, ¿cierto?, que hemos venido trabajando no hace mucho tiempo, tiene una herramienta, una hermana más pequeña que se llama censo, ¿cierto? Y que va a ser muy útil, ¿ya?, para la demografía, para poder obtener, en definitiva, estos antecedentes, estos resultados, ¿cierto?, estos conocimientos, estos criterios que nos van a servir para poder investigar a una sociedad específica, ¿ya? Y el censo va a ser entendido, ¿cierto?, como la lista oficial de los habitantes de una población o de un estado, con indicaciones con su condición social, económica, religiosa, laboral, física, entre otras cosas, ¿ya? El censo es la herramienta pura que nos permite a nosotros conocer o establecer estudios de población, ¿ya? Porque a través de sus preguntas, ¿cómo se llama usted? ¿Qué edad tiene? ¿Dónde vive? ¿Con quién vive? ¿Cuánto gana? ¿A quién le reza? ¿Qué sé yo? Si pertenece a algún pueblo originario, ¿qué comida, cuál es su comida favorita? No tengo idea, ¿ya? Todo eso nos va a servir a nosotros para poder tener antecedentes o generar, ¿cierto?, un formato respecto a la sociedad específica que vamos a querer investigar, ¿ya? Y que en este caso es la sociedad chilena, por supuesto, ¿bien? Por tanto, ¿cierto?, el censo es una herramienta sumamente importante para la demografía, ergo para la geografía humana, ergo para la geografía como tal, ¿ya? Porque a través del censo, que es, ¿cierto?, esta herramienta pura de recogimiento, ¿cierto?, de información, nos va a dar la posibilidad de poder conocer a una población específica, ¿ya? Dudas, consultas. Ahí parece que alguien, ¿no? ¿Sí? ¿No? Ya, continuamos. Yo sé que voy rápido, ¿ya? Pero como les dije, la idea, ¿cierto?, de esta clase es poder generar una contextualización específica a través de una línea, no se pierda, ¿ya? Geografía, geografía humana, demografía, censo, ¿cierto?, como herramienta, ¿ya? Cuando hemos logrado recoger toda esta información, ¿ya?, de 17, 18, 19, 20, 21 millones, no sabemos muy bien cuántos somos, ¿cierto? Acá por lo menos habemos 26 en Chile. Podemos, entre otras cosas, representarlo a través de diferentes gráficos, ¿ya? Y esto nos sirve para poder representar a una sociedad, para poder representar sus dinámicas, para poder también saber por qué actuamos como actuamos o por qué suceden las cosas que suceden, ¿ya? Mire, les doy un ejemplo. Las sociedades que son altamente revolucionarias, ¿ya?, en términos demográficos, suelen tener una alta tasa de población joven,
¿ya? Y se entiende o se da cierto análisis e interpretación que entre mayor población joven, más revolucionarios son, porque en definitiva en este espacio social es cuando se viven los ideales completos, ¿cierto?, de nuestra sociedad, que queremos cambiar al mundo, ¿cierto?, y que todos somos hermanos, y después con los años nos vamos dando cuenta que esto quizás no es tan así, y que efectivamente, ¿cierto?, uno se va domesticando, ¿ya? Pero esto es un ejemplo claro, ¿ya? Análisis como esto, o interpretaciones como estas, son utilizadas, ¿cierto?, desde el censo para poder tener esta información. Sin embargo, y abocándonos también netamente al concepto de, recuerde, demografía, el estudio cuantitativo, ¿ya? Nosotros vimos particularmente una herramienta o un formato de representación gráfica, ¿ya? Recuerde, gráfica, ¿ya? O sea, imágenes. Y que eran las pirámides de población, ¿ya? Espero que se estén acordando más o menos del contenido. Cuando nosotros hablábamos, ¿cierto?, sobre las pirámides de población, vimos variadas pirámides, pero en términos generales nosotros podemos decir que las pirámides de población, y como se menciona, ¿cierto?, ahí en el PowerPoint, son gráficos, ¿ya? Gráficos que, como todos los gráficos, informan, ¿cierto?, entregan, brindan información sobre una población en un momento determinado. ¿Cuántos somos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué somos? Por ejemplo, ¿ya? ¿Cuántos somos? ¿Por qué somos? ¿Qué sé yo? ¿Ya? Y dentro de estas relaciones, ¿cierto? O dentro de las pirámides de población, íbamos a tener, queridos estudiantes, en base, ¿cierto? 4 tipos de pirámides, las cuales todas van a estar constituidas de la misma manera, ¿ya? Recuerden, una línea horizontal, ¿cierto?, dividida desde el grado cero hacia los extremos, con las cantidades, ¿cierto?, en miles, cientos o millones. Por otro lado, una línea o un eje, ¿cierto?, vertical, que iba a ofrecer de menos a más el rango etario de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, hasta 80, 90 o más, ¿ya? Y por último, ¿cierto?, una línea imaginaria en medio que nos iba a dividir el cuadro en dos partes, en términos duales, ¿cierto? Por una parte los varones y por otra parte las mujeres. Y con eso ya teníamos, ¿cierto?, los criterios formados como base de investigación poblacional: sexo, edad y cantidad. ¿Bien? Hasta acá. ¿Dudas, consultas? Si no, para poder seguir avanzando. Mira, no, profe, es que... ¿Alguien? ¿No? Ya. No, profe. Ya, perfecto, no se preocupe. Cuando nosotros hablábamos, ¿cierto?, sobre las pirámides de población, en base íbamos a tener 4 pirámides de población, que van a ser las jóvenes, las de transición, las maduras y las regresivas. Y si ustedes se dan cuenta, acá en el PowerPoint definimos cada una de ellas, ¿ya? Cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, sobre las pirámides de población jóvenes, estamos hablando, ¿cierto?, de aquellas pirámides que en su base, y ya lo vamos a ver en un ejemplo, en su base son muy anchas, mientras que se va avanzando hacia la cúspide, hacia la puntita, ¿cierto?, de la pirámide, estas van adelgazando, ¿ya? Es como una pirámide triangular, ¿bien? Porque efectivamente, al ser joven, tiene mayor cantidad de población en la base, siempre de menos a más. Por tanto, como tenemos menos adultos, ¿cierto?, esto se va adelgazando. Luego tenemos la pirámide de transición, que se avanza, ¿cierto?, o demuestra, ¿cierto?, una progresión en torno al avance de una población joven a una adulta. O sea, se mantiene igual una parte importante de la población en la base, pero esta también, ¿cierto?, va acrecentándose hacia la zona media. Y nuevamente, ¿cierto?, se adelgaza en la punta. Bien, tenemos la pirámide madura u ojival, que presenta una alza en torno, ¿cierto?, a la, perdón, una disminución, discúlpenme, en torno a la población joven, ¿ya? O sea, en la base se va haciendo ahora cada vez más delgada, pero hay una preponderancia, ¿cierto?, mayor determinación de población en la zona media, ¿ya?, en donde los rangos, ciertos etarios varían entre los 30 a los 50 años más o menos, ¿ya? Por eso se llama pirámide madura u ojival. Y por último tenemos la pirámide, ¿cierto?, regresiva, que tiene una muy baja tasa de natalidad, casi sería como una pirámide invertida, ¿bien? Muy poca población joven, tenemos quizás un grueso de población en el medio, pero con bastante progresión hacia la zona más alta o la cúspide, ¿ya? Acá las tenemos, ¿cierto? Pirámide joven, porque efectivamente, ¿cierto?, es más ancha en la base, y entre más arriba, menos, ¿cierto?, población adulta tenemos, ¿ya? Menos población de tercera edad, por ejemplo, tenemos. Luego tenemos la pirámide de transición, que sigue siendo ancha en la base,
pero también comienza a ensancharse, ¿cierto?, en el sector medio, y nuevamente se adelgaza, ¿cierto?, hacia la zona superior. Luego tenemos la pirámide madura, que les dije que se confunde uno de repente con esta, ¿cierto?, que son muy parecidas, porque existe una regresión, ¿cierto?, pronunciada en la parte base, una amplia, ¿cierto?, categoría en la parte media, pero todavía no tenemos tantos, ¿cierto?, adultos en la zona de la tercera o cuarta edad, ¿bien? Y por último tenemos la regresiva o la pirámide vieja, que algunos le llaman en términos coloquiales, que presenta, ¿cierto?, una muy baja tasa de natalidad, muy poca población joven, alta población, ¿cierto?, en la zona media y también una progresión significativa en la zona más alta, ¿ya? Ojo, y presten atención acá, chicos, porque esto suelen algunos equivocarse. Miren, les voy a hacer un regalo. Vamos a poner un ejemplo con esto. En la prueba, yo les voy a pedir primero que coloquen el nombre, ¿ya?, de estas pirámides. Tiene que ir el nombre. Segundo, usted me la tiene que describir. Cuando yo describo una pirámide, es lo que he estado haciendo, ¿ya? O sea, yo a razón de lo que veo, voy describiendo. Esta pirámide es más ancha en la base porque tiene mayor presencia de población joven, estamos hablando de esto, ¿ya? Y se va adelgazando, ¿cierto?, hacia la cúspide, producto de que la población no se avejenta, entre otras cosas. Eso es una descripción y es buena. Pero hay un tercer punto en esta pregunta, queridos estudiantes, que es el análisis, ¿ya? Y esto muchas veces a nosotros nos cuesta, porque evidentemente el análisis viene tomado de la mano con la interpretación de lo que yo puedo observar, ¿cierto?, dentro de esta imagen. Yo podría decir en esta población, en esta pirámide joven, por ejemplo, que esta población es de un país subdesarrollado y lo más probable es que sea muy pobre. Usted me puede decir, profe, pero eso no aparece ahí. Claro que no aparece. Puedo decir también que esta población no tiene quizás los medios tecnológicos médicos para, ¿cierto?, el desarrollo de una vida plena. Usted también me puede volver a decir, profe, pero eso no sale ahí. Por supuesto que no sale. E incluso puedo decir que el espacio laboral puede tender a ser mucho más sobrecargado que el que nosotros hoy día conocemos. ¿Por qué estoy diciendo eso o por qué puedo interpretar esto? Porque esta pirámide, lo que nos está dando a entender, queridos estudiantes, incluso puedo decir que esta pirámide es del siglo XX, no del siglo XXI. Porque esta pirámide, queridos estudiantes, y ahí viene el análisis, ¿cierto?, nos muestra que en definitiva en esta sociedad la gente muere joven. ¿Bien? ¿Y por qué muere joven? Porque efectivamente la gran cantidad, ¿cierto?, de personas que viven, ¿cierto?, en esta sociedad llegan, ¿cierto?, más o menos a los 35, 40, 44 años. De aquí para arriba, ¿cierto?, no hay tanta población. Eso quiere decir que la población que existía, ¿cierto?, murió. ¿Bien? De la misma manera, yo puedo entender que quizás esta pirámide, y tomándonos de la última clase, representa tal vez al siglo XX o a un país subdesarrollado o a un país pobre, ¿cierto?, porque no tienen los medios, ¿cierto?, de bienestar social para poder llegar a una vejez plena. La gente se muere antes, ¿cierto? Y por último, tengo una alta tasa de natalidad que me demuestra que las familias, que las mujeres, que los hombres disponen como prioridad, ¿cierto?, entre otras cosas, el poder tener hijos. ¿Bien? Eso es un análisis. ¿Bien? A diferencia quizás de una descripción. Lo que no se ve, lo que no se logra, ¿cierto?, percibir en términos generales, eso, chicos y queridos estudiantes, queridas estudiantes, se llama interpretación o análisis. Y eso es lo que tienen que hacer con cada una de estas, ¿ya? Así que ojo con eso. ¿Bien? ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien? A ver, en el chat, parece que hay alguien hablando. No, profe, ya. Perfecto. Bien. Vamos a ver. Ay, queridos estudiantes, vamos a hacer lo siguiente. Nos queda un minuto de clase, ¿ya? Conectémonos 15 minutos más, ¿ya?, para poder terminar con esto, ¿bien? Pero para no avanzar, ¿cierto?, y quedar cortos en la mitad, ¿ya? No más de 15 minutos nos vamos a volver a conectar. Yo voy a terminar ahora